iniciar, buenos días nuevamente. Siempre estamos con el curso preuniversitario de física y vamos a continuar con la unidad 3, que es relaciones de proporcionalidad y gráficos. Entonces, vamos a hacer un breve recordatorio de lo que hemos visto. Básicamente, vimos cómo la forma de graficar la representación de las magnitudes en un gráfico y luego hablamos de la relación potencial. Hablábamos que la relación potencial se expresa como Y proporcional a X a la N. Y decíamos que este símbolo de proporcionalidad lo podemos expresar de forma matemática y decimos que Y es igual a K, donde K decíamos que es una constante de proporcionalidad y X elevada a un exponente N. Entonces, también decíamos que ese exponente puede tomar diferentes valores, ya sea n igual a 1, cuando hablábamos de la proporcionalidad directa, cuando n es mayor a 1, cuando está entre 0 y 1, y cuando n es menor a 0. En la clase pasada veíamos y nos enfocamos principalmente en este caso, ¿verdad? Cuando n es igual a 1. Entonces veíamos cuando n es igual a 1, teníamos que las magnitudes son directamente proporcionales. Entonces teníamos una forma del gráfico que iniciaba desde el origen, ¿verdad? Iniciaba desde el origen y teníamos algo similar a esto, en donde la tendencia de los datos empíricos nos da una relación y una gráfica de esta forma. Una gráfica una línea recta que inicia desde el origen. Pero también veíamos dentro de este mismo caso otro caso particular que es la relación lineal. Entonces decíamos que hay magnitudes que se relacionan en donde no necesariamente van a iniciar desde el punto 0,0, es decir, cuando x valga 0, llega a tomar otro valor diferente, ¿verdad? Diferente de 0, en donde decíamos que puede ser un valor b. Entonces decíamos que la tendencia, y cuando x valga 0, aquí teníamos un valor de b diferente de 0, puede ser cualquier valor, y podíamos poner una tendencia así, ¿verdad? En donde utilizábamos la ecuación de la recta, que es y es igual a m por x, donde m es la pendiente y b es el intercepto, ¿verdad? B es el intercepto, donde x valga 0, vamos a ver a dónde intercepta en el eje y. Pero también podemos tener el caso en donde esta pendiente puede ser negativa, perdón. En este caso es cuando la pendiente es positiva, es decir, creciente, ¿verdad? Hacia la derecha. Pero también podemos tener el caso en donde podemos tener acá de esta forma, en donde siempre vamos a tener un intercepto, pero ahora la pendiente va a ser negativa. Negativa de izquierda a derecha va decreciendo. Entonces, este otro caso es cuando la pendiente es negativa. Entonces la podemos expresar como menos mx más b. Que también sería lo mismo decir y igual b menos m por x. Entonces esa es la forma, ¿verdad? En donde también tenemos que saber que una relación lineal también puede ser de esta forma. Como ustedes lo vean, al graficar nos salga una tendencia de esta forma, que siempre es una línea recta, pero que está decreciendo. Entonces en este caso significa que la pendiente va a ser negativa. Entonces, esos son los dos casos que también tenemos. Entonces ahora vamos a continuar viendo este otro caso. ¿Y qué pasa cuando n es mayor a 1? Vamos a ver por acá.
vamos a ver en otro caso que es para n mayor a 1. Entonces vamos a ver cómo es la tendencia cuando n sea mayor a 1, es decir, cuando el exponente sea mayor a 1. Entonces, en este caso, para este tipo de relación, el gráfico resultante va a tener una tendencia como la siguiente. Vamos a ver, siempre inicia, en este caso, desde el origen, pero vamos a tener algo similar a esto. En este caso, cuando nosotros veamos que nuestra gráfica inicia desde el origen y tiende, digamos, en este caso, hacia acá, entonces vamos a decir que el exponente es mayor a 1. También ahí tenemos algo que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo algo así, significa que la ecuación de esta va a ser con n menor, mayor a 1, pero esta otra gráfica que está acá va a ser mayor el exponente. Como es mayor a 1, puede ser 1, puede ser 2, perdón, puede ser 3, puede ser grado 4. Entonces significa que esta gráfica que representa a una ecuación va a ser con un exponente menor al de esta. Por ejemplo, tomando como ejemplo, puede ser que esta sea y igual a x al cuadrado. Y esta otra puede tener un exponente mayor al cubo. Y así de esa manera se van a ir generando diferentes curvas en donde la que tengamos más cóncava va a tener un exponente cada vez mayor. Pero lo que tenemos que fijarnos es que siempre donde x valga 1, todas estas gráficas van a coincidir con el mismo valor de y. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos y igual k por x a la n, pero ¿qué pasa si cuando x vale 1, cuando yo elevo 1, si tengo 1 elevado a un exponente, ¿cuánto me va a dar? Si yo elevo 1 elevado a cualquier exponente, ¿cuánto va a valer en este caso y? 1, ¿verdad? Ahora, en este caso. Significa que para todos los casos, para todos estos casos, sea cualquiera la ecuación, siempre nuestra y va a valer 1. Es decir, que todas estas gráficas, todas estas funciones van a coincidir en este mismo punto. Entonces, esa es una característica de esta relación. Ahora, veamos también, por ejemplo, vamos a borrar por aquí. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de relación. Aquí nos dice, cuando para un cuerpo en caída libre, como lo veíamos antes, si se suelta del reposo, la altura que cae es directamente proporcional al cuadrado del tiempo de caída. Es decir, podemos expresar como para un cuerpo en caída libre, si lo soltamos desde el reposo, la altura que cae o la distancia vertical recorrida es directamente proporcional al cuadrado del tiempo. Esto lo podemos poner como h, que es directamente proporcional al cuadrado del tiempo. Es decir, el tiempo está al cuadrado, ¿verdad? Entonces, veamos. Vamos a ver cómo podemos relacionarlo con esta forma. ¿Cuál es nuestro valor de n para esa ecuación? ¿Cuánto vale n acá? 2. Y ahora veamos, ¿cuál sería nuestra constante? Un medio. Un medio.
medio de G, ¿verdad? Porque G es una constante, ¿verdad? Que es la aceleración de la gravedad, que es aproximadamente 9.8 metros segundo al cuadrado. Esta es la aceleración de la gravedad. Entonces, como esta es una constante y un medio es una constante, significa que todo esto va a ser A. Entonces, por eso podemos decir que este fenómeno, que consiste en dejar caer a nivel reposo, lo podemos relacionar a través de esta expresión matemática, en donde también es un caso de n mayor a 1, porque n vale 2. Entonces, este sería el caso, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que darle valores, tiempo en segundos y la altura en metros, para un tiempo de 0 segundos, la altura es 0. ¿Bien? Inicio desde el origen. Cuando el tiempo es un segundo, la altura de caída es 4.9 metros. Y así sucesivamente. Esto lo podemos ir encontrando en la altura cuando nosotros vamos reemplazando el tiempo, ¿verdad? Los valores de tiempo. Entonces, así podemos ir y podemos ver que si nosotros graficamos estos valores, vamos a tener un gráfico similar a ese, ¿verdad? Similar a ese, en donde inicia desde el origen y va creciendo, ¿verdad? Acá. Entonces, ese es un ejemplo, ¿verdad? Ahora veamos qué pasa cuando n esté entre 0 y 1. Este es el segundo caso que veíamos, para n mayor a 1. Ahora veamos el siguiente caso. ¿Me indican si les puedo borrar por acá? Sí, ya puede borrar. Sí, puede borrar. Okay. Ok, veamos el siguiente caso. Veamos para n va a estar entre 0 y 1. Entonces, entre 0 y 1, por ejemplo, puede valer 0.5, ¿verdad? Está entre 0 y 1, es decir, un medio. Entonces, un ejemplo de esto podemos tenerlo como la siguiente expresión: y igual a por x a la 1 medio. Entonces, veamos. ¿Cuánto vale el exponente en esta expresión? Un medio. Un medio, ¿verdad? Entonces, un medio está entre 0 y 1. ¿Ok? Ahora veamos lo siguiente. Esto también yo lo puedo expresar como y es igual acá. Si lo quiero expresar como radical, ¿cómo lo voy a poner? Raíz cuadrada de x, ¿verdad? Porque esto es como que tengamos un medio, es que a es igual a 1 y b es igual a 2. Entonces, es lo mismo decir k por x elevado a la a sobre b. Es lo mismo decir k por la raíz cuadrada de b. Miren, este b pasa acá y x va a estar elevado a la a. Entonces, es lo mismo, esta es la forma general, ¿verdad? Es lo mismo que hemos puesto acá. Nuestra a vale 1, entonces es como que tengamos 1 acá como exponente, que podemos obviarlo, y acá nuestra b vale 2. Entonces, por eso lo hemos dejado como raíz cuadrada. Entonces, esta es una de las formas cuando n se encuentra entre 0 y 1. Y ahora vamos a ver cómo se representa gráficamente este tipo de relación. Vamos a
esté entre 0 y 1, va a ser de la siguiente forma. Siempre va a iniciar en el origen, pero en el gráfico va a tener una tendencia similar a esta. ¿Verdad? No vayan a confundir el caso anterior, ¿verdad? El caso anterior era cóncava hacia arriba, ¿verdad? Ahora tenemos esta forma cóncava hacia abajo. Entonces, este es el gráfico que nos representa la relación potencial para n entre 0 y 1. ¿Verdad? Veamos algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, esto ya es a partir de experimentos en donde nos dice que cuando nosotros tenemos un péndulo simple, que es algo similar a esto, tenemos una masa que está colgando acá, fija en un punto externo, y entonces este péndulo simple puede moverse de la siguiente forma, ¿verdad? Nosotros tenemos un péndulo simple, va a tener un movimiento de esa forma. Entonces, a partir de la experimentación, se ha demostrado que para amplitudes pequeñas, las amplitudes, un ángulo acá, para amplitudes pequeñas, se dice que el periodo de oscilación, es decir, todo eso cuando tarda en iniciar, venir acá y luego regresar al punto de inicio, es un periodo. Entonces decimos que el periodo de oscilación de un péndulo simple es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud del péndulo. ¿Ah? Aquí vamos a tener la longitud del péndulo. Entonces, está demostrado que para amplitudes pequeñas, decimos que el periodo de oscilación es proporcional al cuadrado de la longitud del péndulo. Pero como hemos visto que nosotros esto lo podemos expresar como periodo igual, que ponemos acá cuando ya lo colocamos como en forma matemática, ¿verdad? Ponemos la constante de proporcionalidad y tenemos aquí la raíz cuadrada de E. Entonces, este es otro ejemplo para este mismo caso, ya que sabemos que cuando tenemos la raíz cuadrada, ¿cuánto vale el exponente? Un medio, ¿verdad? Un medio. Entonces, este es otro ejemplo de un fenómeno del péndulo simple, en donde se relaciona, que tiene una relación potencial y está dentro de este caso. Ahora también veamos otro caso. Otro ejemplo, sería otro ejemplo de este mismo caso. Por ejemplo, también se sabe que la velocidad de un cuerpo en caída libre, siempre en movimiento, caída libre, ¿verdad? Dejamos desde el reposo, soltamos desde el reposo, entonces se ha visto que la velocidad de un cuerpo de caída libre y la altura que recorre al ir bajando se relaciona de la siguiente manera. 2 raíz de 2G por H. Veamos ahí, ¿qué tipo de relación tenemos? ¿Es una relación potencial? En este caso. ¿Sí o no? Veamos. ¿Qué dijimos que es qué? Es una constante, ¿verdad? Es una constante, ¿verdad? Entonces, significa que esto es como que nosotros digamos que la velocidad de un cuerpo en caída libre es proporcional
a la raíz cuadrada de la altura. Es lo mismo que nosotros digamos, velocidad es proporcional a la altura elevada a la 1 medio, ¿verdad? Entonces, significa que también tenemos una relación potencial, ya que en este caso, 2G es una constante. Entonces, significa que nuestra constante sería raíz cuadrada de 2G, ¿verdad? Esta va a ser la constante. ¿Y cuánto vale nuestro N? 1 medio, ¿verdad? Entonces, recordemos, como esto es una constante, entonces decimos velocidad es proporcional a la raíz cuadrada de la altura. Entonces, este es otro ejemplo de un fenómeno en donde la magnitud de velocidad y altura o distancia vertical recorrida se relacionan de forma potencial, ¿verdad? Y cuando nosotros graficamos y tenemos valores a partir de un fenómeno, tomando en cuenta esta ecuación, vamos a ver que si lo graficamos, nos va a salir un gráfico que es similar a este. Inicia del origen y luego va un poco cóncavo hacia. Entonces, esos son algunos de los casos, ¿verdad? Entonces ya vimos cuando n es igual a 1, cuando n es mayor a 1 y cuando n está entre 0 y 1. Ahora veamos el último caso. Nos falta cuando n sea menor a 0, es decir, negativo. Entonces veamos ese caso. Vamos a ver por acá. Ahora veamos para n menor a 0. Es decir, negativo, ¿verdad? Cuando n sea menor a 0. Un ejemplo de esto, tenemos la siguiente expresión. Por ejemplo, y igual k por x a la menos 2. Entonces, ¿cuánto vale ahí n? Menos 2. ¿Cuánto? Menos 2. Menos 2, ¿verdad? Nuestro n vale menos 2. Entonces, sabemos que otra forma de escribirlo, cuando tenemos un exponente negativo y está en el numerador, si yo lo quiero poner el exponente positivo, ¿de qué forma lo puedo reescribir? Medio. ¿Cómo? Medio. En el denominador, ¿verdad? En el denominador, pasamos al denominador x y aquí nos quedaría el exponente positivo, ¿verdad? Entonces, yo lo puedo expresar de esas dos formas. O bien, k por x a la menos 2, en este caso, cuando n es menos 2, y también lo puedo escribir como k sobre x al cuadrado. Entonces, cualquiera de esas formas, sea que se escriba de esta forma o de esta, siempre vamos a tener una relación potencial, pero el caso es cuando n sea menor a 0. Entonces, vamos a ver cómo es el gráfico. El gráfico en este caso. Entonces, cuando tengamos un fenómeno relacionado de esta forma, nuestro gráfico va a ser algo similar a este. Vamos a ver que en este caso, este gráfico no inicia desde el origen, ¿verdad? No inicia desde el origen, sino que viene de esta forma. Y también tiene la característica, en este caso, el eje Y y el eje X son asíntotas de esta función. Es decir, esta función cada vez se va a ir aproximando más al eje Y en este lado al eje X. Sin embargo,
X es 0 en el denominador. No sería una imposibilidad porque el 0 define la división. Se me indefine, ¿verdad? Entonces, por esa razón podemos ver que esta función, este tipo de gráfico, no inicia desde el origen y tenemos como asíntota el eje Y y el eje X. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de fenómeno. Vamos a ver por acá. Vamos a borrar este lado. Y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver que también tenemos este fenómeno. En el caso que dos masas puntuales, por ejemplo, este es masa 1, y aquí tenemos masa 2, estas masas están separadas por una distancia r. Entonces, también a través de la experimentación, se sabe que la fuerza de atracción gravitacional de dos masas puntuales es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que les separa. Entonces ahí viene otro término. Decimos es inversamente proporcional. ¿Se recuerdan el caso cuando n vale 1? Teníamos ese caso particular en donde las variables eran directamente proporcionales. En este caso, vamos a decir inversamente proporcional. Y es similar, aquí tenemos la fuerza, ¿verdad? Es similar a cuando tengamos dos cargas. Por ejemplo, aquí tenemos carga 1 y acá tengamos carga 2. Entonces es similar a la ley de Coulomb. Esa ley nos dice que la fuerza que se ejerce dos cargas eléctricas, en este caso esta tiene que ser una positiva y otra negativa, la fuerza eléctrica o la fuerza que se ejerce en dos cargas puntuales en reposo, llamémosle carga 1 y carga 2, es directamente proporcional al cuadrado de estas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Cómo escribimos esto? Veamos. Vamos a escribirlo de la siguiente manera. Tenemos aquí, hemos dicho que esta fuerza que se ejerce en estas dos cargas son eléctricas puntuales en reposo, es directamente proporcional al producto de las dos cargas, del valor de las dos cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Entonces, significa que esta fuerza es directamente proporcional a este producto, es decir, a multiplicar carga 1 por carga 2, pero inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Entonces, de acuerdo a esta expresión, ¿cuánto vale el exponente n? Menos 2. Menos 2, ¿verdad? Menos 2. Porque esto es lo mismo que yo pusiera con la constante en este caso, la constante de Coulomb se le llama, y todo esto multiplicado por r a la menos 2, ¿verdad? Entonces, en este caso, decimos que es inversamente proporcional. Entonces, en este caso lo hemos puesto de esta forma, ¿verdad? Lo tenemos en el denominador con el exponente positivo, pero nosotros sabemos que al expresarlo de esta manera, n va a ser igual a menos 2. Es decir, que es negativo. Por lo tanto, cae en el caso cuando n sea menor a 0. Vamos a ver, en este caso, n vale menos 2. Entonces, cuando n vale menos 2, como es menor a 0, pero también podemos tener menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Pero también tenemos un caso particular que lo vamos a poner acá. Lo voy a poner por acá.
el caso particular, cuando n, o para n, igual a menos 1. Decíamos, cuando n es igual a 1, las variables son directamente proporcionales. Pero en este caso, vamos a decir que cuando n sea menos 1, las variables van a ser inversamente proporcionales. O lo vamos a llamar como proporcionalidad inversa. En este caso, cuando n vale menos 2, siempre es una relación potencial. Pero para este caso en específico, cuando n sea menor a 1, vamos a decir que las dos magnitudes son inversamente proporcionales. ¿Por qué decimos esto? Vamos a ver. Antes decíamos que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar una de ellas por un valor, la otra quedaba también multiplicado por ese mismo valor. O también podemos decir que cuando se dividía una de las magnitudes entre un valor, de igual manera, la otra magnitud iba a quedar dividida por ese mismo valor. Pero en este caso, para la proporcionalidad inversa, es lo contrario. Es decir, vamos a poner acá dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al multiplicar una de las magnitudes vamos a borrar por acá el gráfico. Cuando al multiplicar una de las magnitudes por un número, la otra queda dividida por el mismo número. Entonces, aquí tenemos algo claro. Cuando nosotros multiplicamos una de las magnitudes por un número, la otra va a quedar dividida. Entonces, es el proceso inverso, ¿verdad? En este caso, decimos que hay proporcionalidad inversa cuando esto se cumple. O también podríamos decir, cuando dividimos una de ellas por un número, la otra igualmente queda multiplicada por el otro número. Vamos a ver un ejemplo de esto. Veamos un ejemplo de esto. Vamos a ver, por ejemplo, la velocidad y el tiempo. O la velocidad versus el tiempo. Vamos a ver que estas dos magnitudes van a ser inversamente proporcionales. Por ejemplo, si un vehículo tarda 8 horas en realizar un trayecto, por ejemplo, vamos a poner aquí tiempo, este tiempo lo vamos a poner en horas, y vamos a poner acá velocidad en kilómetros por hora. Entonces, por ejemplo, si un vehículo se tarda 8 horas en realizar un mismo trayecto, por ejemplo, tenemos de un punto A a un punto B, ¿verdad? Entonces, si se tarda 8 horas y decimos que para llegar del punto A al punto B ha ido a una velocidad de 60 kilómetros por hora.
recorre en 4 horas, significa que la velocidad en este caso va a ser, ¿cuánto va a ser la velocidad? Veamos. 30. Veamos, si en 8 horas la velocidad es de 60 kilómetros por hora, significa que si yo disminuyo el tiempo, aumenta la velocidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, va a ser 120 kilómetros por hora. Entonces, veamos si se cumple esto que tenemos acá. Si nosotros dividimos a la mitad el tiempo, la velocidad, ¿verdad? La velocidad, si nosotros dividimos entre 2 el tiempo, la velocidad queda multiplicada por 2. Entonces, por eso decimos que la velocidad y el tiempo son magnitudes inversamente proporcionales. Y así podemos ir viendo otros ejemplos, ¿verdad? Entonces, podemos ver que cuando a medida del tiempo disminuye, ¿verdad? Disminuye, la velocidad va a ir aumentando. Entonces, cuando veíamos allá, cuando eran directamente proporcionales, cuando una magnitud aumentaba, la otra aumenta. En este caso, cuando una aumenta, la otra disminuye, ¿verdad? O viceversa. Entonces, este sería un ejemplo de proporcionalidad inversa. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien ahí? No, ninguna pregunta por el momento. Bueno, entonces veamos también de qué otra forma podemos expresar la proporcionalidad inversa. Veamos. Similarmente, así como teníamos la proporcionalidad directa, había formas de expresar la proporcionalidad inversa. Tenemos 3 formas principales. Vamos a ver, una de ellas va a ser y es igual a k dividido sobre x, ¿verdad? Ya habíamos visto este caso. En donde, ¿cuánto dijimos que vale este exponente? En este caso, ¿cuánto vale n? -1. Cuando yo escribo así la ecuación, Vale 2. veamos cuánto es el exponente de x. Sería -1. Menos 1, ¿verdad? Está, como está en el denominador, está positivo, ¿verdad? Pero cuando ustedes vean esta forma, y igual constante de proporcionalidad sobre x, en este caso puede ser cualquier otra magnitud, variable independiente, ¿verdad? Está elevada a la 1, pero está en el denominador, entonces es n igual a -1. Entonces, cuando veamos esta forma, podemos decir es una relación potencial y además es proporcionalidad inversa. Veamos otra forma. Veamos otra forma. El producto de las magnitudes va a ser una constante. Es decir, si yo paso x a multiplicar con y, significa que el producto de 2 magnitudes que son inversamente proporcionales va a ser constante, ¿verdad? El producto va a ser constante. Entonces, esta es otra forma. Recuerden, cuando nosotros teníamos el cociente entre las magnitudes y era constante, eso era proporcionalidad directa. En este caso, el producto de las magnitudes va a ser una constante. Ahora veamos otra forma. Vamos a ponerla por aquí. Esta es la tercera forma. 1, 2, 3. Otra forma de ellos, como hemos dicho, que la multiplicación o el producto de las magnitudes es una constante. Cuando yo tengo 2 pares ordenados, por ejemplo,
Entonces va a ser igual al producto de los otros dos pares ordenados, ¿verdad? Cuando estoy hablando de pares ordenados, ¿verdad? Que digamos, por ejemplo, acá, x1, y1, por ejemplo, x2, y2. Entonces, el producto va a ser constante y también lo puedo expresar de esta forma. Entonces, hay tres formas de expresar la proporcionalidad directa, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estas formas que les pregunten va a ser proporcionalidad inversa. Bueno, ¿puedo borrarles esta partecita para continuar? Sí, sí, yo lo puedo borrar. Vale, entonces ahorita ya vimos los casos, los diferentes casos o los diferentes valores que puede tomar N. Pero ahora veamos cómo determinamos las constantes K y N. Vamos a determinarlas de dos formas. Tenemos una forma que es analítica y también tenemos otra forma que es gráfica, que lo vamos a ver posteriormente. Y vamos a ver también que a partir del gráfico, del tipo de gráfico logarítmico, vamos a poder determinar las constantes N y K. Pero ahora vamos a ver esas formas de expresar, de determinar las constantes N y K de forma analítica. Vamos a ver. Voy a borrar acá también para iniciar el nuevo tema. Vamos a ver formas, vamos a ver determinación de constantes N y también la constante K, ¿verdad? Recordemos que estas son las constantes de la relación potencial, ¿verdad? Donde es la constante de proporcionalidad y N es el exponente. Entonces vamos a aprender a ver cómo determinar estas constantes. Aquí vamos a poner de forma analítica. Vamos a ver primero de forma analítica. Bueno, entonces, si se recuerdan, pues voy a poner igual la misma expresión. Cuando decíamos que Y es proporcional a X a la N, ¿verdad? Proporcional a X a la N, decíamos que cuando teníamos Y sobre X a la N, es igual a una constante, ¿verdad? Y sobre X a la N es una constante. Entonces, decíamos que eso significaba que podemos ponerlo como Y1 elevado a X1 a la N, se cumple que es igual a Y2 dividido entre X2 a la N, y así sucesivamente, ¿verdad? Porque en este caso decimos que Y es directamente proporcional a X elevado a la N. No solo son proporcionales Y y X, sino que Y es proporcional a X a la N. Entonces, en este caso, dijimos que el cociente debe ser una constante. Por lo tanto, se cumple que para diferentes pares ordenados, esto va a ser igual a esto y esto igual a esto. Entonces, así sucesivamente. Entonces, también lo podemos escribir de otra forma. Escrito de otra forma, podemos decir, si nosotros tomamos acá estos dos pares ordenados, puedo yo pasar a multiplicar X1 a la N y pasamos a dividir Y2. Entonces, si nosotros hacemos ese despeje, nos quedaría como Y1
como x1 sobre x2 y todo está elevado a la n. Aquí solo les estoy mostrando de dónde viene, ¿verdad?, la expresión a la que vamos a llegar, que es la que ustedes van a usar para determinar. Pero aquí yo les estoy explicando de dónde proviene esa expresión. Entonces, hemos dicho que eso lo podemos escribir de esta forma. Ahora, ¿qué pasaría si yo aplico logaritmo a ambos lados? Si yo aplico el logaritmo, tengo que aplicar tanto a los términos de la izquierda como de la derecha. Entonces, si yo aplico el logaritmo, me quedaría logaritmo de y1 sobre y2 va a ser igual. Si yo aplico aquí logaritmo, de acuerdo a la propiedad de logaritmos, cuando esto yo lo tengo como exponente, puede pasar a multiplicar. Es decir, que lo va a quedar como n logaritmo de x1 sobre x2. Porque aquí recordemos que lo que queremos determinar es n. Entonces, para poder despejar n, yo he aplicado logaritmos. Entonces, ahora yo ya tengo n acá. Lo último que me falta es despejar. Entonces, si yo despejo n de toda esta ecuación, nos quedaría como n es igual al logaritmo, ¿verdad?, de y1 sobre y2 dividido, ahora voy a pasar a dividir, como esto está multiplicando por n, ahora yo voy a pasar a dividir logaritmo de x1 sobre x2. Entonces ahí simplemente yo he despejado n. Entonces, a partir de esta expresión, ustedes van a poder determinar la constante n. Entonces, si a nosotros nos dan una tabla, por ejemplo, con x y y, con cualquier magnitud, ¿verdad?, independiente, dependiente, yo aquí voy a tener x1, y1, x2, y2, x3, y3. Entonces, a partir de estos pares ordenados, yo voy a poder aplicar esta expresión para encontrar n. Significa que aquí, y1 entre y2, puedo dividir y1 entre y2, dividido entre el logaritmo de x1 sobre x2. Entonces, de esa manera, podemos encontrar la constante n a partir de una serie de datos, ¿verdad? Ahora veamos. Veamos ahora cómo podemos determinar esta constante. Veamos cómo determinamos esta constante. Simplemente, esa constante la podemos determinar a partir de esta expresión. Se lo voy a poner otra vez. Tenemos que K va a ser igual a y sobre x elevado a la n. Como yo ya tengo acá el valor de n, solo voy a sustituir, puedo tomar uno de estos pares ordenados, ¿verdad? Puedo dividir y1 sobre x1 y lo elevo a la n, que es el valor que yo ya encontré. Entonces, ya tenemos cómo podemos determinar n y k. Esto es de forma analítica, ¿verdad? De forma analítica. Copien eso, por favor. Y vamos a ver un ejemplo para poder comprender de mejor manera cómo vamos a aplicar estas ecuaciones.
Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de aplicación. ¿Me indican si puedo borrarles todo eso, por favor? Sí, se puede borrar. Sí, lo puede borrar. Ok. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, ahí en su material le dan una tabla, ¿verdad? Le dan una tabla en donde en el ejemplo se les pide, miren, encontrar la relación de proporcionalidad existente entre las variables P y Q de la siguiente tabla de datos. Entonces, aquí en este caso tenemos Q y tenemos P, en donde aquí como no sabemos qué magnitudes se han medido, esta va a ser nuestra variable independiente. Y P va a ser variable dependiente. Entonces ahí ustedes tienen una serie de valores en donde cuando Q es 1, P es 1.5, Q 2.0, P es 6.0 y ahí tienen los demás valores, ¿verdad? Aquí tenemos 4.0 y aquí tienen 24, ¿verdad? Entonces ahí ustedes tienen esa tabla de datos. Esa tabla de datos la tienen en su material, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer para encontrar el tipo de relación que tenemos entre las variables, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer para poder encontrar el tipo de relación? Veamos. Ajá, pero vamos a ver primero, como ustedes, por ejemplo, en un examen, no les van a decir si es una relación potencial, ¿verdad? O puede ser que les digan o puede ser que no. Entonces, primero tenemos que graficar, ¿verdad? Aparentemente nosotros viendo los datos podemos tener alguna idea de qué tipo de relación sea, pero lo primero que tenemos que hacer es graficar los datos. Vamos a graficar los datos para ver qué tendencia tiene al graficar. Recuerden que puede ser, ¿verdad? Puede ser de esta forma, puede ser de esta forma, puede ser de esta, o puede ser una relación lineal, ¿verdad? Con pendiente positiva, o una relación lineal con pendiente negativa. Entonces, primero lo que debemos hacer es graficar los datos. Ok, entonces vamos a graficar los datos. Ya ustedes ahí en su material de apoyo tienen el gráfico correspondiente a ese ejemplo. Lo vamos a ver y lo voy a proyectar aquí. Bueno, entonces me indican si están viendo el gráfico que les estoy proyectando. Sí, sí se ve. Sí, se mire. Ok, Sí, se mira. ese gráfico ustedes lo tienen ahí, ¿verdad? Ese gráfico lo tienen ahí, solo verifiquemos los puntos, ¿verdad? Ahí tenemos los puntos. Miren, aquí tenemos Q en el eje de las abscisas, ¿verdad? Porque dijimos que Q es la variable independiente y aquí
tenemos, en el eje de las ordenadas, tenemos P. Entonces, aquí tenemos la variable dependiente. Entonces, aquí tenemos, miren, ploteados los puntos. Dijimos que cuando Q vale 1, P vale 1.5. Está entre 1 y 3, ¿verdad? Acá está algo pequeño, pero ahí ustedes pueden verlo mejor en su material de apoyo. Igualmente, cuando Q vale 2, aquí tenemos el punto, P vale 6. Y así sucesivamente vamos a ir ploteando los puntos. Entonces, a partir de este tipo de gráfico que nos da al graficar las variables, ¿alguien me puede indicar qué tipo de relación tenemos ahí? Exponencial, creo yo. Veamos. Ahí ahorita solo hemos visto relación potencial, ¿verdad? Entonces, luego en las próximas clases vamos a ver la relación exponencial. Vamos a ver que el gráfico de una relación exponencial va a ser diferente, ¿verdad? En la próxima clase vamos a ver ese tipo de gráfico. Entonces, aquí lo primero que vamos a decir que es una relación potencial. Pero en este caso, tenemos el caso que cuando n sea menor a 0 o n puede ser mayor a 1, veamos en cuál de los casos cae este tipo de gráfico. De acuerdo a lo que hemos visto el día de hoy. N mayor a 0. N mayor a 1. N mayor a 1, ¿verdad? N mayor a 1. ¿Por qué? Porque decíamos que cuando N sea mayor a 1, vamos a tener, recuerden, inicia desde el origen. Ahí tenemos nuestra gráfica que inicia desde el origen. Y luego va a ser de esta forma, ¿verdad? De esta forma. Entonces, cuando nosotros tengamos esta forma, significa que es una relación potencial con n mayor a ¿cuánto? A 1. N mayor a 1, ¿verdad? Entonces es una relación potencial con n mayor a 1. Bueno, entonces ahora que ya tenemos graficado y hemos dicho que es una relación potencial con n mayor a 1, voy a dejar de compartirles acá, vamos a seguir en la pizarra. Entonces podemos ver que el caso de este ejercicio es este, ¿verdad? Tenemos una relación potencial con n mayor a 1. Entonces, ¿cuál sería la ecuación de esas dos variables, la ecuación general? Significa que P es proporcional a Q elevado a la N, con N mayor a 1. Entonces significa que esto lo podemos poner como P va a ser igual a Q, que sería la constante de proporcionalidad, por Q elevado a la N. Entonces ahora determinemos de forma analítica cuánto vale N y cuánto vale K. Entonces vamos a aplicar la expresión que habíamos puesto allá, ¿verdad? ¿Se recuerda? N va a ser igual al logaritmo de y1 sobre y2 dividido entre el logaritmo x1 sobre x2. Entonces, aquí tenemos nuestra tabla, ¿verdad? Aquí podemos tener aquí sería x1, y1. Entonces, estos son diferentes pares ordenados, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 1, 5, 2, 6, 3, 3, 5, 4, 24.0. Entonces, aquí significa que para encontrar n, yo necesito dos pares ordenados, ¿verdad? Entonces, puedo tomar x1 y este y1, y en este caso x2 y este y2. O puedo tomar también
diferentes pares ordenados. Entonces aquí también les quiero hacer la aclaración. Cuando nosotros tenemos datos empíricos, es decir, que provienen de un experimento, puede ser que al hacer esto, el valor de n nos dé un poquito diferente si lo hacemos con este par de valores que con estos dos o con estos dos. Porque como son valores o datos experimentales, puede ser que les salgan diferentes valores de n. Pero, ¿qué vamos a hacer? Para colocar un solo valor de n, vamos a sacar el promedio. Ya ustedes saben cómo sacar el promedio, ¿verdad? La sumatoria de los datos dividido entre la cantidad de datos. Pero ahora vamos a ver cómo determinamos, solo para el ejemplo, lo vamos a hacer tomando dos pares ordenados. Ustedes ya posteriormente pueden ir haciéndolo con diferentes pares ordenados y si les sale un valor de n diferente, lo que pueden hacer es sacar el promedio. Entonces, en este ejemplo, lo que se ha hecho es tomar esos dos pares ordenados. Se ha tomado 1, 5 y 6 y 1 y 2, ¿verdad? Entonces se han tomado estos dos. Significa que Y1 va a ser igual a 1.5, ¿verdad? Aquí está Y1. Y2 va a ser igual a 6. Y aquí tenemos que X1, recuerda, tiene que coincidir el mismo par ordenado. Si este es mi Y1, mi X1 va a ser el correspondiente par ordenado. Sería acá 1.0. Y ahora X2, como este es Y2, X2 va a ser igual a 2.0. Entonces ahora apliquemos la ecuación. Sería logaritmo base 10, ¿verdad? De 1.5, ¿verdad? De 1 dividido entre Y2, 6.0, y todo esto dividido en el logaritmo de X1, que es 1, dividido entre 2. Entonces, si ustedes hacen esto en su calculadora, les va a dar que n va a ser igual a 2.0. Miren, y ahí hemos comprobado, ¿verdad? N es 2.0, significa que es mayor que 1, ¿verdad? Es mayor que 1. Entonces hemos encontrado que de igual manera ustedes lo pueden comprobar haciéndolo con otros pares ordenados, ¿verdad? Por ejemplo, logaritmo, hagámoslo con estos dos pares ordenados. Con estos dos sería logaritmo de P1, ahora P1 o Y1 va a ser 6. Dividido entre Y2 o P2, que se va a llamar 13.5. Dividido entre logaritmo, ahora X1 corresponde a 2 y X2 ahora va a ser igual a 3. Entonces ustedes pueden ver ahí con la calculadora cuánto les da ese valor. Tiene que ser igual o muy similar a 2.0 y si sale diferente simplemente sacamos el promedio, ¿verdad? Entonces de esa manera vamos a determinar la constante n. Ahora, como ya tenemos la constante n que nos dio 2.0, ahora dijimos que para encontrar la constante k, simplemente lo vamos a hacer con k va a ser igual a y sobre x a la n. En este caso, nuestra variable dependiente es p, podemos llamar aquí p, entre x, que es mi variable independiente, es q, elevado a la n. Entonces, para encontrar el valor de k, simplemente yo tomo un par ordenado, sustituyo
sustituyo acá P como 1.5 y Q como 1.0 y le elevo al cuadrado, ¿verdad? En este caso, a la 2.5. De igual manera, yo lo puedo hacer como 6 entre 2 elevado a la 2.0. De igual manera, si aquí al hacer con diferentes valores les da un poco diferente, simplemente lo que pueden hacer es sacar el promedio de las K y ese es el valor que van ustedes a escribir. Igualmente con N. Entonces determinemos el valor de K. Vamos a determinar el valor de K. Lo voy a hacer por acá. Entonces K va a ser igual. En este caso, puedo tomar acá P1, ¿verdad? Es 1.5 dividido Q1, que es 1.0. Y esto lo voy a elevar a la N, pero N me dio 2.0. Entonces, ¿cuánto nos da acá al hacer eso? 1.5 me da a mí. 1.5, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, ya tenemos nuestras constantes, ya tenemos el valor de K y ya tenemos el valor de F. Entonces, primero, recuerden, para ir recordando, lo que hicimos fue graficar, luego identificamos qué tipo de relación tenemos y encontramos las constantes N y K. Ahora simplemente lo que nos falta para completar el ejercicio, depende de lo que nos pidan. Si nos piden que encuentre o escriba la relación matemática entre estas dos magnitudes, yo tengo que poner la ecuación. Vamos a ver. Aquí tenemos la ecuación, ¿sí? Pero esta es la ecuación general. Esta es la ecuación general. Ahora lo que yo tengo que hacer para escribir la ecuación particular a estos datos, yo tengo que reemplazar K y reemplazar N. Entonces aquí, ¿cómo nos quedaría la ecuación? ¿Cómo nos quedaría la ecuación? P es igual a ¿cuánto? A 1.5. A 1.5 multiplicado por Q, y esta Q va a ser elevado a la ¿cuánto? A la 2.0. A la 2.0, ¿verdad? Entonces, esta es la ecuación particular. Cuando ustedes le digan que encuentre la ecuación matemática que relaciona estas dos variables, tenemos que escribirlo de esta forma. ¿Estamos bien ahí? ¿Preguntas? No, ninguna. Ok. Recordemos, ¿verdad? Que la K yo lo he encontrado con este par ordenado. Pero yo también lo puedo escribir como K es igual a 6 dividido entre 2 elevado al cuadrado. Me tiene que dar 1.5 o me tiene que dar un valor cercano. Si da diferente, pues sacamos el promedio, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Y continuamos en la próxima clase.